Muy buenas pilotos, hoy traeremos un vídeo que quiero que te quedes hasta el final porque vas a aprender a cómo realizo yo una sesión profesional antes del vuelo y cuando estemos en la zona de vuelo. Así que no te lo pierdas porque te va a gustar y te animo a que te quedes hasta el final de este vídeo porque hasta el final voy a estar diciendo cosas que seguramente te van a interesar, ¿eh? Y sobre todo ponte cómodo porque comenzamos con este vídeo. Bueno chicos, ya estamos ya inmersos en nuestra mesa de trabajo donde voy a preparar todo lo concerniente al vuelo que voy a hacer mañana, que vamos a hacer de grabación con dron y prácticamente vamos a estar casi todo el día volando. Bien chicos, aquí tengo lo que es una chest-li, ¿vale? Después vuelo, ¿vale? Y también a la vuelta de casa, ¿vale? Luego tengo otra, digamos, antes de firmar, que es lo que tengo que hacer para que no se me olvide. Entonces, según vamos tallando cosas, pues una vez realizadas, que las hemos hecho, pues las vamos haciendo, ¿vale? Así que antes que nada, yo primeramente lo que hago es, sobre todo, pues cargo las baterías, ¿vale? Aquí, como pueden comprobar, están todas las baterías cargadas, ¿vale? Eso es lo primero que tengo que hacer, ¿vale? Luego, me aseguro que también el radiocontrol que voy a usar, pues también esté cargado, ¿vale? Aquí comprobar que está todo cargado, con las 4 celdas encendidas. Y lo más importante es revisar nuestro dron, ¿vale? Yo hago un chequeo a fondo, pues de hélices, que estén bien sujetas, que no estén las hélices cuarteadas, que estén las 4 bien sujetas al dron. Hago también una checklist acerca de lo que son la IMU, el gimbal, la cámara y todo el tema ese, que funcione bien. Inspecciono un poco por dentro también y ya me aseguro de que tengo también la última actualización hecha para este dron, ¿vale? Con lo cual sé que mañana no me va a pedir nada, ¿vale? Entonces, una vez que tengamos todo eso, en este caso yo voy a usar el DJI Mavic 3 Pro para el vuelo de mañana, ¿vale? Vamos a usar filtro porque vamos a volar en horario del mediodía también y por la mañana también a media mañana, y también vamos a usar también lo que es la cámara de DJI, ¿vale? Para hacer alguna toma también de tierra, ¿vale? Los vídeos digamos, cuando se hace un vídeo mezclado de tomas aéreas con tomas terrestres, la verdad que quedan muy bien, ¿vale? Así que vamos ahora a pasar, digamos, a empezar a meter en nuestra mochila, la que vamos a usar, lo que consideremos oportuno. Aparte de todo esto, voy a llevar también un ordenador, ¿vale? Siempre es bueno llevar un ordenador, ¿vale? En este caso voy a llevar mi MacBook Pro, que es ligero y para cualquier circunstancia que me pueda surgir, pues, digamos, pues lo suelo llevar también, ¿vale? Y no nos olvidemos también de toda la documentación que necesitamos, no solo de digamos, nuestros seguros, nuestros papeles de titulaciones y también lo que son las autorizaciones que hemos tenido que hacer. Es un vuelo que vamos a hacer en coordinación con el aeropuerto. Ya hemos comunicado al Ministerio del Interior con 5 días de antelación, así que lo tenemos todo preparado para, digamos, empezar ya a empacar la maleta y junto con todos los papeles que le acabo de decir, ¿vale? Así que vamos, acompáñenme para ver la maleta que tengo y de paso pues van viendo lo que voy introduciendo, ¿vale? Bueno, la maleta que voy a utilizar para mañana va a ser esta maleta de PJT, ¿vale? De 25 litros, la One More Dog, ¿vale? De PJT. Aquí ya tenemos prácticamente más o menos los compartimentos ya hechos. Es una maleta bastante robusta, muy buena,
que a mí la verdad que me ha encantado, ¿vale? Así que vamos a ver cómo empezar a meter las cosas dentro, ¿vale? Bueno, para empezar, pues el dron pues lo suelo siempre cerrar, ¿vale? Lo llevo cerrado. Y aquí tengo pues, un pequeño compartimiento donde voy a ponerlo. Aquí, ¿vale? Y pongo encima esto que se puede poner fácilmente y es de velcro, ¿vale? Para poner otra cosa más encima. Entonces lo pongo así. Y ya tengo el dron abajo y aquí encima puedo poner lo que son las baterías, ¿vale? Aquí pongo las baterías. Luego el radio control, ¿vale? Tengo el huequito aquí ya preparado para poner el radio control, ¿vale? Ahí está el huequito preparado para el radio control. Voy a llevar también lo que es la cámara de DJI, ¿vale? La Osmo Pocket, la nueva, ¿vale? Los filtros que no se pueden olvidar, que es importante. Luego también coloco lo que es este portátil de 14 pulgadas, ¿vale? Que me va perfectamente en el compartimiento. Lo pongo muy fácilmente aquí en el compartimiento. A ver, aquí creo que tenemos algo más. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vale, aquí tengo la banda aérea, que no me acordaba que la tenía aquí. Vale, tenemos la banda aérea. Vale. Colocamos el portátil, ¿vale? Cerramos. También se me olvidó mencionar la banda aérea, ¿vale? Vamos a volar, digamos, cerca de aeropuertos, con lo cual, aunque normalmente nos llaman por el móvil, pero siempre tenemos que estar pues a la escucha por si acaso haya alguna, digamos, alguna cuestión que nos produzca que tengamos que utilizar el dron de manera de emergencia, con lo cual siempre es bueno tenerla a mano, ¿vale? Esto lo voy a colocar por aquí. A ver si la puedo colocar por aquí mismo, ¿vale? Luego también vamos a llevar, no en la maleta, claro está, esta estación de batería de la marca EcoFlow, ¿vale? Que la verdad que va muy bien, pesa muy poco. Lo importante es que pesa muy poco esta estación y nos va a ayudar, ya que tenemos un trabajo tan largo, de muchísimas horas, desde por la mañana prácticamente hasta por la noche, pues necesitamos nutrirnos de energía. Entonces, esta EcoFlow la verdad que hace su labor y la verdad que nos saca de muchos apuros a la hora de cargar baterías, ¿vale? Luego vamos a meter también para este trabajo, vamos a meter lo que son cables de tipo C para carga, ¿vale? Y también meteremos lo que son para la documentación que necesitamos para poder hacer el vuelo de manera legal, ¿vale? Tanto la titulación que tengamos que tener nosotros, que nos exija a esa, como también aquellos permisos que tengamos que solicitar, como coordinaciones con el aeropuerto en este caso, y comunicaciones a la policía, etcétera, 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 ¿vale? Aunque voy a volar con un Mini 3 Pro y no hace falta seguro, yo os recomiendo que sigan teniendo seguro. Mi aeronave va a seguir asegurada porque nunca se sabe lo que puede pasar y eso nos cura en salud sobre todo, ¿vale? Así que nada, ahora me queda que, digamos, que en el campo de vuelo os voy a decir cómo yo preparo también lo que es la sesión de vuelo, ¿vale? Y seguimos con el vídeo, ¿vale? Espero que os esté gustando y si es así, suscribiros al canal y cualquier duda que tengáis o comentario, hacedmelo saber en la parte de abajo y contestaré a la mayor brevedad posible.
Se me olvidaba decirte que otra de las cosas que también suelo llevar en mi vehículo es este pequeño extintor, ¿vale? Que nos puede, digamos, servir para cualquier cuestión de emergencia que Dios no quiere que pueda surgir, pero es recomendable que tengamos tanto un botiquín de emergencia como este, digamos, extintor, ¿vale? Bueno chicos, vamos a ir con el vídeo. En este caso vamos a hablar ahora de la parte antes de filmar con nuestro dron, ¿vale? El trabajo que vayamos a realizar, ¿vale? Tener en cuenta que siempre antes de encontrarnos en la zona de vuelo, ¿vale? Debemos de revisar en la checklist de prevuelo, digamos, los ajustes de cámara, ¿vale? O sea, es importante que antes de estar en el campo de vuelo revisemos lo que son los ajustes de la cámara, ¿vale? Tales como, por ejemplo, si ustedes acostumbran a grabar siempre en 4K 30 frames, pues establecerlo, pues establecer el tema de que el gimbal esté correcto, no tenga ningún problema. Revisar también que tengamos el histograma activado, y esos son aspectos importantes, ¿vale? Luego, una vez que estemos en la zona de vuelo, ¿vale? Cuando estemos en la zona de vuelo, es importante, sobre todo cuando lleguemos, mirar la luz que tenemos, ¿vale? Por donde cae el sol, para no, digamos, grabar, digamos, enfocándonos al sol, porque si grabamos enfocándonos al sol, vamos a grabar todo quemado. Entonces, debemos tener en cuenta eso, debemos de saber qué tipo de luz tenemos, para saber qué filtro tenemos que usar al principio, ¿vale? Luego también configurar siempre que podamos grabar también, cuando sobre todo estemos haciendo fotografía, que las fotografías puedan salir en JPG y en RAW, ¿vale? Ustedes bien saben que el RAW es digamos, es un tipo de archivo que nos genera una imagen más cruda, con lo cual esa imagen inclusive puede ser hasta 10 bits, esa imagen la podemos trabajar bastante para mejorarla, y sin embargo JPG, pues digamos, son imágenes más bien para pocos cambios, por así decirlo, para usarlos en alguna red social, mandar una fotografía rápidamente, cosas así, ¿vale? Entonces es importante que tener eso claro, ¿vale? Saber a cuántos fotogramas vamos a grabar. Lo básico, por así decirlo, en cine suele ser 4K, máxima resolución a 30 frames, ¿vale? Luego si queremos hacer alguna rampa de velocidad o cámaras lentas, lo que sea, pues tenemos que grabar a más fotogramas, ¿vale? Creo, si no me equivoco, por ejemplo, si estoy usando el Mini 3 Pro, creo que me deja grabar en 2,7K a 60 frames o a 120 frames. Ahí bajaríamos la resolución, pero obtendríamos más fotogramas, ¿vale? Entonces, y en modo máxima resolución, pues podemos grabar a 30 frames tranquilamente, ¿vale? Depende de las imágenes también que vayamos a captar, ¿vale? Entonces es importante encuadrar todo lo que vayamos a grabar, que tengamos el histograma para saber que el histograma es el correcto, el filtro, saber si vamos a empezar un trabajo a las 11 de la mañana y hay un sol que retumba, pues empezaremos con un filtro de 16, por ejemplo, ¿vale? Vale, eso en cuanto antes de filmar cualquier trabajo profesional solemos hacer eso. En el prevuelo, o sea, lo que es en casa, debemos revisar que todo esté bien, la cámara, gimbal, la IMU, todo eso, que no haya sufrido golpes ninguno. Pues si eso es así, lo calibramos todo, ¿vale? Para tener todo listo el día que vayamos a grabar. Y el día que vayamos a grabar solo tenemos que repasar, ¿vale? Pues si grabas en modo manual, pues sabes que perfectamente que la luz puede cambiar en cualquier momento. Si grabas en modo auto, pues ahí vamos a tener siempre una luz fija, ¿vale? Entonces yo recomiendo también que si digamos, estás empezando lo que sea, filmes en auto, ¿vale? Grabes en auto. Y si ya, pues como estamos hablando también de trabajos profesionales, pues te recomiendo más
en modo manual porque le vas a sacar mucho más partido, ¿vale? Así que eso en cuanto a las configuraciones de antes de filmar nuestro trabajo que vayamos a hacer, ¿vale? Espero que te esté gustando este vídeo. Si es así, házmelo saber, suscríbete al canal, déjame algún comentario, alguna cuestión que te surja y que tengas dudas, si te la puedo resolver, encantado. Bueno, pilotos, ya estamos aquí en la zona de vuelo. Como pueden ver, tenemos aquí nuestro material ya. Tenemos la banda aérea en escucha, ¿vale? Y luego pues también tenemos lo que es la zona acordonada para realizar nuestro vuelo con seguridad. En este caso estamos grabando un evento deportivo, ¿vale? Y tenemos todo a punto para poder comenzar con total seguridad. Es importante que sobre todo balicemos la zona de vuelo. En este caso es un Mini 3 Pro. Si fuera un dron más grande, pues tendríamos que coger más zonas más grandes. Bueno, pilotos, para concluir este vídeo, bueno, deciros que cuando llego a casa después de un trabajo de grabación con drones, lo primero que hago es, desempaquetar todo de la mochila. Hago, antes de colocar el dron en lo que es en su sitio, pues lo reviso, compruebo que las hélices están bien, miro la cámara que no tiene ningún desperfecto, las baterías, pues dependiendo, si tengo que hacer al día siguiente otro trabajo, pues las cargo sobre la marcha y ya las dejo cargadas. Limpio mochila, coloco todo en su sitio y reviso, que todo está en orden. Como les dije, si tengo que grabar al día siguiente, pues tendré que cargar el radiocontrol, lo tendré que cargar, tendré que cargar baterías. Hago también, pues ya les digo, una revisión de todo, que todo esté bien, ¿vale? Y nada, eso yo creo que es todo por este vídeo. Espero que te haya quedado un poco claro de cómo organizar un tipo de vuelo de este tipo. Te dejaré las checklists en la descripción del vídeo, ¿vale? Te las dejaré en el formato PDF para que puedas empezar a utilizarlas si no estás utilizando ninguna. Y nada, por mi parte, agradeceros por estar ahí, suscribiros al canal, que eso es importante si no estáis suscritos, ¿vale? Porque me ayudáis para seguir, escalonando para llegar a la meta que me he propuesto. Y nada, nos vamos a ver en próximos vídeos.